A partir de estas evidencias, yo puedo generar procesos de retroalimentación. Tanto de evidencias de proceso como evidencias complejas, yo puedo realizar retroalimentación al estudiante, ¿no? ¿Qué nos dice el currículo respecto a la retroalimentación? Nos dice que consiste en devolverle al estudiante información que describa sus logros, sus progresos, otorgándole un valor a lo que está realizando, ¿no? Y entonces nos está pidiendo que valoremos la actuación del estudiante, devolviéndole información al estudiante sobre sus logros, sobre sus progresos, sobre sus dificultades. Entonces, la retroalimentación y la retroalimentación formativa fundamentalmente, lo que busca es que el estudiante sea consciente de su proceso del aprendizaje, que sea consciente de cómo está aprendiendo, qué hace para aprender, qué despliega para aprender de manera pertinente, adecuada, cuáles son las dificultades que tiene para aprender y cuándo debe solicitar ayuda. La retroalimentación entonces le devuelve a los estudiantes información, pero respecto a la actuación y la producción. Y ese es otro elemento clave de la evaluación formativa. Muchos maestros y muchas maestras me dicen que sí realizan evaluación formativa. Yo creo que lo que hacen es que tienen un fuerte propósito por realizar evaluación formativa y están buscando realizar evaluación formativa. Pero en la gran mayoría de maestros todavía esto no está pasando, no está sucediendo. ¿Por qué? Porque casi todo lo que hace el estudiante nosotros lo calificamos, le ponemos calificaciones. Es más, tenemos registros auxiliares. En una unidad yo tengo registros auxiliares y en ese registro auxiliar consigno diversas calificaciones. Y cuando yo le pregunto, maestro, ¿y en esta unidad acá el estudiante tiene A, tiene B, tiene A, tiene C, tiene A, tiene A? Estas A, B o C, ¿a qué corresponde? Porque una unidad tiene cerca de 6 o 7 calificaciones. Ah, me dicen, aquí el estudiante me presentó un mapa conceptual. Aquí le planteé un cuestionario para la casa y lo trajo, lo hizo muy bien. Aquí tuvo una intervención oral muy interesante, por eso le da una valoración. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos realizando, entre comillas, una evaluación formativa, pero que en realidad se está desplegando una evaluación sumativa en la cual pues tenemos un conjunto, una lluvia, como decía Beckler cuando hablaba del currículo, tenemos una lluvia de calificaciones en cada unidad, pero la retroalimentación es fundamental en el proceso de la evaluación formativa. Y entonces, si yo quiero desarrollar evaluación formativa, necesito dos cosas. Primero, necesito evidencia de aprendizaje. Y segundo, despliego la retroalimentación. ¿Por qué? Porque con esa evidencia de aprendizaje yo la analizo, la valoro y le brindo una retroalimentación al estudiante para que mejore el proceso, para que sea consciente del aprendizaje que está desplegando, para que de repente él mismo asuma qué puede hacer para mejorarlo, o también para que pueda verificar algunos errores que son recurrentes en sus trabajos. Pero necesito esos elementos claves, ¿no? Entonces, la retroalimentación tiene que ser, tiene que estar articulada a la evidencia. Yo no puedo retroalimentar si es que no tengo delante mío una producción o una actuación del estudiante. No, profesor Julio, pero cuando yo estoy, por ejemplo, cuando yo estoy enviándole al estudiante orientaciones para que haga el trabajo y se lo envío por WhatsApp, ahí lo estoy retroalimentando. No, 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 no. Yo retroalimento a partir de lo que hace el estudiante, a partir de lo que yo observo que está haciendo. Y entonces por eso es que necesito evidencia de aprendizaje, para que la retroalimentación sea efectiva. La retroalimentación es un proceso continuo, que no termina, que no cierra. No es parte del final de una unidad, de un proyecto, no, sino más bien que es permanente, constante y que se da en el aula, en interacción constante entre la mediación para el aprendizaje y la retroalimentación para el aprendizaje. Y entonces una evidencia de aprendizaje tiene que mostrarnos a nosotros una actuación compleja, relacionada con la competencia, que me permite visibilizar si está el estudiante
movilizando todos sus recursos cognitivos, todos sus esquemas de actuación y sus capacidades para poder responder a esas situaciones que le estamos enfrentando. No todos los productos o actuaciones de los estudiantes se constituyen en evidencias relevantes de aprendizaje respecto a nivel de logro de la competencia. Creo que esto es central, que nosotros lo tengamos en cuenta. Es cierto que todo lo que hace el estudiante, toda la producción o actuación del estudiante es una evidencia de aprendizaje. En eso estoy convencido. Todo lo que hace el estudiante en el aula es una evidencia de aprendizaje, pero no todo lo que hace el estudiante es una evidencia que me proporciona información relevante respecto a nivel de desarrollo de la competencia. Por eso hay que diferenciar entre evidencia de proceso y evidencia de actuación compleja para saber en qué momento estoy del proceso mismo de la evaluación. Annie Hobbes, cuando nos habla de la retroalimentación, pone una mirada muy especial a las estrategias de retroalimentación y a los contenidos de la retroalimentación. Respecto a las estrategias, nos dice que tendríamos que tener algunas dimensiones, algunas categorías ahí. Por ejemplo, el tiempo, porque hay estrategias que pueden ser inmediatas en ese mismo momento en el aula, en tanto el estudiante está desplegando determinado proceso de aprendizaje, o también pueden ser diferidas o mediatas a aquellos trabajos mucho más complejos, ¿no? Cuando el estudiante tiene una actuación, una producción compleja, lo que hago es llevármelo y eso lo voy a revisar, lo voy a analizar. Para eso tengo los criterios de evaluación que me van a ayudar muchísimo. Entonces yo tengo que ir mirando qué es lo que quiero con la evaluación. Lo mismo pasa con la cantidad, ¿no? Yo tengo que tener clarísimo cuál es mi intencionalidad pedagógica al momento de retroalimentar, porque tengo que focalizar, tengo que priorizar qué aspecto quiero retroalimentar de todo lo que el estudiante ha hecho. No, profesor Julio, pero este es un estudiante que no avanza, que no ha hecho un trabajo, que cada vez su trabajo es deficiente y por lo tanto le tengo que señalar todo lo que no ha hecho bien. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo más bien de repente es confundir al estudiante, abrumar al estudiante y no ayudarlo a que focalice ciertos aspectos para producir mejoras. Entonces yo tengo que focalizar, tengo que priorizar mi retroalimentación respecto al estudiante, a lo que el estudiante está necesitando, ¿no? Puede ser una retroalimentación oral, escrita, visual, puede ser un modelado que es tan rico y tan valioso, o también puede ser individual, en grupos pequeños, en grupos grandes, ¿no? Como estrategia de retroalimentación, el hijo nos señala todos estos elementos, ¿no? Pero también hay contenido en la retroalimentación, el foco de la retroalimentación, la intencionalidad pedagógica de la retroalimentación. Y ahí es interesante la propuesta de Nijoy porque nos dice, yo puedo usar la retroalimentación para impactar sobre la autoestima de los estudiantes y desde ahí provocar mejoras en lo que está haciendo. Pero profesor Julio, este es un estudiante que no hace nada, está haciéndolo todo mal. Ah, perfecto. Pero ¿cuál es la situación que está viviendo? De repente es un joven, un adolescente que está viviendo una situación muy fea en su casa, en su familia, o él mismo está teniendo cambios que no comprende. Por lo tanto, más bien lo tengo que acompañar. Justamente alguna de las preguntas de ayer que me hacía uno de los maestros o maestras me preguntaba sobre la importancia de las emociones. Y claro que las emociones tienen una importancia muy gravitante en el proceso de desarrollo del aprendizaje. Igual la retroalimentación tiene que pensar si es que lo que voy a hacer va a provocar mejoras en el estudiante o lo va a abrumar y lo va más bien a confundir. Tengo que ver hacia dónde estoy yendo, ¿no? También puedo hacer retroalimentación hacia el desempeño, hacia la producción, es decir, a la calidad del producto, a la profundidad del producto, en lo que está haciendo el estudiante o de la actuación. Esos elementos son claves, nos dice Anijovic. O por último, también puedo hacer una retroalimentación a los procesos de aprendizaje. Es decir, el estudiante sea consciente de qué estrategias está utilizando para aprender. Eso es muy importante y también va a mirar hacia dónde quiero direccionar la retroalimentación. Entonces, no hay un modelo de retroalimentación, no hay una sola forma de retroalimentar, sino más bien hay diversas formas, diversas intencionalidades en la retroalimentación. Analicemos entonces algunas evidencias de aprendizaje y hay que brindarle retroalimentación. Aquí estamos en otra unidad, microorganismos amigos o enemigos, de primer grado y secundaria, el área de ciencia y tecnología, la competencia explica el mundo físico,
Los criterios de evaluación explica con respaldo científico los síntomas, origen, tratamiento del dengue. Y el otro criterio fundamenta su posición respecto a situaciones donde la ciencia y la tecnología considera el aporte o daño de los microorganismos con su impacto en la sociedad y el ambiente. Ahí estamos, entonces, con los dos criterios que se ha planteado el maestro o la maestra. La competencia se explica el mundo físico, solo tiene dos capacidades, por eso encontrarán ustedes dos criterios y acá está la evidencia, ¿no? Acá un estudiante ha elaborado un afiche, un tríptico, no, una infografía, disculpen, que es lo que dice que el maestro ha elaborado. Y cuando confronto lo que ha hecho el estudiante con los criterios de evaluación que me he propuesto, que se explica con respaldo científico y fundamenta su posición, lo que veo es que es un interesante trabajo el estudiante, pero solo se relaciona con uno de los criterios. No trabaja el segundo criterio, porque el segundo criterio lo que busca es que fundamente una posición. Y ahí viene nuevamente mi reflexión. Yo tengo que pensar, cuando estoy pidiéndole un producto, una actuación compleja al estudiante, yo tengo que tener claridad de cuáles son mis criterios de evaluación y de si ese producto o esa actuación compleja va a reflejar un nivel de desarrollo de la competencia. Porque si no puedo terminar teniendo productos muy bonitos, muy llamativos, muy interesantes, pero que necesariamente no están ayudando, no están permitiendo el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Entonces, eso es muy importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Pero igual le voy a brindar yo una retroalimentación al estudiante. Y esta retroalimentación va a ser una retroalimentación descriptiva, reflexiva, ¿no? Que va a apuntar hacia el desempeño, hacia la producción del estudiante. No se olviden que hemos hablado de los focos de la retroalimentación, ¿no? Puede ser una retroalimentación que busca impactar en la persona, puede ser una retroalimentación que busca la calidad y la profundidad de lo que está haciendo el estudiante, los modos en que se desempeña el estudiante, ¿no? También puede ser una retroalimentación orientada al proceso de aprendizaje, a las estrategias que utiliza el estudiante para aprender, o que sea consciente de sus fortalezas y necesidades de aprendizaje. Hacia ahí tengo que orientar entonces mi retroalimentación. Y entonces le digo al estudiante, le digo, Luz, en el trabajo presentado has logrado identificar el origen, los síntomas y el tratamiento del dengue. Asimismo, cuando te refieres a los síntomas, señalas cuál puede ser el daño que estos microorganismos pueden producir en la vida de las personas. Respecto al aporte de la ciencia y la tecnología, no hay mayor referencia, dado que solo señalas que se puede tratar en el domicilio con medicamentos que alivian el dolor. En este caso, nos podemos preguntar, ¿por qué solo se trata con medicamentos que alivian el dolor? ¿No hay un tratamiento para su curación? ¿Cuáles son los aportes de la ciencia para combatir esta infección? Entonces, estoy trabajando y estoy iniciando siempre mi retroalimentación en base a esa producción, a esa actuación del estudiante. Y le estoy planteando primero lo que ha logrado, segundo lo que está en proceso y al último las sugerencias, las recomendaciones que yo le estoy haciendo para que mejore ese trabajo. Entonces, como ustedes verán, la retroalimentación tiene una característica interesante. Está relacionada con la producción, con la actuación del estudiante. Si no tengo producciones del estudiante, poco voy a poder darles retroalimentación. Por eso ese binomio entre el aula y el docente y los procesos de aprendizaje que despliega son importantes para que luego también yo pueda brindarle una retroalimentación adecuada, ¿no? Acá hay otro trabajo, igual es otra evidencia, pero en este caso una evidencia que está llevando algunos elementos un poquitito más allá. Explica con respaldo científico los síntomas del origen. Sí es interesante que este estudiante presenta pues los enlaces del cual ha sacado información y que nos ha presentado, ¿no? También está desarrollando algunos aspectos, pero no en general todo, porque no fundamenta una posición. Hay pequeños rasgos, pero no está fundamentando la posición. Entonces, lo que quiero que vean, que aquí paso a otro tipo de retroalimentación. Entonces, la idea es que a partir de evidencias de aprendizaje, ya sean de proceso, ya sean de una actuación compleja, es que podemos pasar nosotros a un proceso de retroalimentación.
pero no estoy separándolo por si acaso, sino más bien es constante, permanente, en el mismo proceso en el cual se viene dando, ¿no? Muy bien, acá hay otro, por ejemplo, otro trabajo de reproducción del estudiante, y igual lo voy a analizar desde los criterios de evaluación que se ha propuesto. Y van a ver ustedes, pues, que esos criterios me están ayudando, me están orientando a brindar una retroalimentación pertinente, adecuada a nuestros estudiantes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estoy planteando la retroalimentación descriptiva hacia una persona, hacia la autoestima de esa persona. Y le digo, muy bien, Dayana, has realizado tu trabajo con creatividad y organizado la información respecto al dengue. Además, lo presentaste a tiempo y con una estructura adecuada respecto a la infografía. Hay un buen avance en tu trabajo. Esta vez has articulado el texto con los gráficos y utilizado el espacio para enviar un mensaje sobre la prevención del dengue. Dayana, para mejorar el trabajo, te pido que redactes un pequeño párrafo sobre qué opinas respecto a que aún no hay una cura o tratamiento médico para el dengue. Entonces tengo yo otra retroalimentación, pero insisto, la retroalimentación la estoy construyendo de dos perspectivas. Primero, hay una evidencia de aprendizaje, y segundo, yo cuento con criterios de evaluación que me he formulado en mi unidad. Estos criterios de evaluación tienen que verse reflejados en los productos o actuaciones complejas de nuestros estudiantes. Bien, también podemos hablar de otra retroalimentación, otra propuesta de retroalimentación como es la de Thompson y Gibbs, ¿no? Una retroalimentación formativa. Nos dice que el maestro o la maestra tiene que desplegar más bien retroalimentación formativa, descriptiva, que le permita al estudiante empoderarse sobre los logros, sobre cómo puede ir mejorando, sobre los caminos que puede tomar para mejorar sus propios trabajos, sus propias actividades, ¿no? Entonces, la retroalimentación descriptiva que nos señala Tunstall y Gibbs, lo que busca es, pues, describir logros, dar mejores niveles de logro de parte de los estudiantes, especificar también los logros a lo que hay que mejorar y dar caminos para mejorar. El estudiante lo puede hacer, pero necesita de cada uno de ustedes para ser consciente de estos procesos que está desplegando. Pero miremos cómo funcionan estos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo describo los logros, me estoy refiriendo a aspectos específicos de aprendizaje exitoso, apoyando el aprendizaje a través de logros. También cuando estoy hablando de generar mejores niveles de logro, estamos hablando de construir aprendizaje, conocimientos entre estudiantes y docentes que aprenden juntos, y hay un desarrollo, un despliegue de la conversación y el diálogo para reflexionar sobre el trabajo que están realizando. Entonces, tengo que ir mirando todas estas propuestas que nos hacen Tucson Gibbs, y ahora miremos nuevamente la evidencia, ¿no? Entonces, nos preparamos para reducir los desastres naturales. La competencia es escribir diversos tipos de textos en lengua materna, lee diversos tipos de textos y se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los elementos que nos pueden ayudar, pero a la vez también se han formulado criterios de evaluación. Identifique información explícita, relevante, complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en cartillas y de textos de la literatura. Entonces, está avanzando el estudiante, pero ahí están todos los criterios que yo le estoy planteando como exigencia. Vamos a mirar entonces ahora la evidencia de aprendizaje. Esta es la cartilla que ha elaborado el estudiante. ¿Adecua el texto a una situación comunicativa? Sí, tiene el propósito, tiene la intención de elaborar una cartilla sobre el mes de las letras, lo ha titulado él, ¿no? Entonces sigo avanzando y me encuentro con una introducción muy interesante, bonita, porque realmente tiene muchos elementos que reflejan el desarrollo del estudiante, ¿no? Pero sigo dentro del adecua el texto a la situación comunicativa. Todavía no veo si identifica información explícita, relevante, complementaria, seleccionando datos específicos y detalles de las cartillas y el texto y la literatura. Todo eso todavía no lo puedo ver. Y entonces tengo ciertos elementos que sí se pueden construir, otros que no se pueden visualizar, y esto me lleva justamente a diversos modelados de cómo brindar la retroalimentación. Y le digo, muy bien, Nancy,
Ha señalado con claridad la situación comunicativa cuando dices estoy escribiendo una cartilla para destacar la importancia de la literatura y el idioma en nuestra sociedad. Asimismo, consideras el propósito comunicativo al señalar que la cartilla busca promover la cultura, fomenta la lectura, educa sobre la historia literaria. Es una buena introducción para sustentar la intención de la cartilla que estás presentando. Asimismo, identificas información explícita relevante sobre los aportes de Miguel de Cervantes Saavedra al desarrollo del idioma castellano y la cultura humana. He dedicado esta retroalimentación descriptiva solamente a los logros del estudiante, nada más, porque quiero hacer incidencia en ese aspecto, quiero levantarle la autoestima y quiero que vaya construyendo conmigo algunos cambios y algunas mejoras. Por lo tanto, mi retroalimentación descriptiva será de logros. También puedo hablar de logros y mejoras, donde cambio algunos elementos para que el estudiante pues sea consciente de lo que está haciendo y cómo puede mejorar lo que hace. Entonces le decimos, te sugiero que para mejorar el trabajo puedes presentar en tu introducción las características que tendrá la cartilla, describiendo cada punto que se tratará. También sería necesario presentar la obra literaria de Cervantes Saavedra y cómo y por qué ha permanecido hasta la actualidad su aporte hasta la actualidad su aporte al desarrollo literario. Entonces, ahí tengo ciertos elementos que voy construyendo en la retroalimentación. Toda la intención, como les digo, es que ustedes vean la retroalimentación funciona cualquiera sea la mirada, tanto de Thomson Gibbs o de Annie Hoyes o de Wilson, cualquiera sea la intencionalidad de la retroalimentación, la base para esto es la evidencia de aprendizaje. Necesito evidencia de aprendizaje y necesito criterios de evaluación que me permitan hacer esa primera valoración de manera inmediata y brindarles retroalimentación a los estudiantes. Como les decía, hay que diferenciar entre una retroalimentación si está abocada y enfocada a lo que está haciendo el estudiante y el producto que está produciendo, la actuación que está desplegando, y lo tengo que diferenciar de las conclusiones descriptivas que son parecidas, pero más bien están más enfocadas en la competencia, ¿no? Muy bien, voy a dejar de compartir un ratito esta presentación para pasar ya a las conclusiones descriptivas. Permítanme, por favor, un momento. Entonces, como les decía, la idea era